Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Buen día, Buen día. ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bueno, vamos a seguir con todo lo que son los revestimientos. A la miércoles. Ya, ya. Y voy a ver un ratingo si puedo volver atrás. Un segundito, por favor. Pero la cuestión es que si vos lees, te vas a dar cuenta. Prácticamente estaba poniendo las cosas. Pero eso no es justo. Ahora, sigo. Muy bien. Vamos a ver ahora aquellos materiales que tienen que ver de revestimiento, que tienen que ver con cuyo origen es la arcilla. Cuando hablamos de arcilla, estamos hablando de un material que es totalmente natural. Por lo tanto, no existe una arcilla igual que otra. Por más que sea del mismo yacimiento, por más que aparentemente tenga las mismas características. En el proceso de fabricación hay dos elementos básicos. El presecado, una vez que usted lleva este material, como habíamos visto en clases anteriores, que la arcilla se puede trabajar por prensado, por extrusión, por colado. En el caso de cerámicas, porcelanatos, azulejos, necesariamente tiene que ser por prensado. Entonces, una vez que la arcilla tiene un cierto porcentaje de humedad muy bajo, se somete a una prensa para eliminar todo vestigio de vacíos, de poros que pudiera tener. Y de ahí va un presecado. Durante ese presecado, si el presecado no se lo hace correctamente, la arcilla sufre deformaciones. Y esas deformaciones, ¿no es cierto?, inciden posteriormente en la calidad de ese material que estamos trabajándolo de esa manera. Inmediatamente lo ponemos nosotros a cocer. Durante el proceso de cocción, dado que el material no es totalmente homogéneo, se deforma. Ya sea, en algunos casos, digamos, hay como una ondulación de la cerámica, en otros casos varía sus dimensiones en cualquiera de los ejes que pudiéramos nosotros tener. Por lo tanto, estos materiales cerámico porcelanato teóricamente no lo deberíamos colocar a tope, porque no hay dos piezas iguales. Sin embargo, ahora hay técnicas donde el material, este material cerámico, una vez que sale del horno, se lo somete a un proceso de igualación, donde directamente se puede conseguir que todas las piezas tengan el mismo tamaño. Simplemente que ese material es mucho más caro que el que normalmente nosotros utilizamos aquí en nuestro medio. Para el caso de la cerámica Cerabol, que es la que yo conozco, no tiene ese procedimiento. Entonces, dependiendo de qué tan distinta es una cerámica de la otra, tenemos que dejar una cantería, un espacio entre cerámica y cerámica para disimular esa diferencia de tamaño que hay entre las distintas cerámicas. Otra cosa, todo material que se somete a variaciones de temperatura siempre modifica sus dimensiones. Si usted tiene un espacio demasiado grande y no tiene una junta, seguramente han visto que se raja la cerámica, está sometida a tensiones que el material no puede soportar, aparecen partiduras en el piso y por último
En algunos casos la cerámica se levanta, es decir, se levanta así, ¿no es cierto? Se desprende y se levanta. Distinto de los materiales que nosotros utilizamos, que son como los materiales de origen pétreo, el granito, el mármol, prácticamente son cortados a medida. Los mosaicos, todos tienen el mismo tamaño, pues son hechos en moldes metálicos, no sufren cocción, por lo tanto no sufren alteración en su forma. Por eso es que una de las características principales es que la cerámica y los porcelanatos no pueden ser colocados a tope. Es muy importante cuando nosotros agarramos y decidimos colocar la cerámica. Vamos a ver acá, tómense un minuto para ver este detalle. ¿Qué opinan de ese detalle? Hermoso, ingeniero. ¿Todos creen que es hermoso? No. Bueno, por fin pueden decir, Todo lo ¿es contrario. hermoso o no es? Dependiendo de los gustos de la persona que lo observa. Cada persona tiene un gusto diferente. No, Pero no hay sí, nada, no tiene nada que ver con el gusto ahí. Trabajo Más mal hecho. va por el lado de la estética, porque no se ve un trabajo continuo. Se ve como si fueran dos piezas diferentes. El problema es que están en distintos planos, es decir, cuando usted tiene un cuarto que entra en una forma y después en lugar de 90 grados tiene a 45, a 60, a 30 grados, va a aparecer este problema. Pero no se ha resuelto para nada bien este detalle. Mire, usted tiene una línea acá que no tiene nada que ver con estas. Y le han puesto este elemento para que corte, ¿no es cierto? Y se diga que esto, las líneas son acá y acá, va a aparecer el mismo problema. Entonces, el gran problema de los pisos es que no es solamente, utilicé eso, seguramente lo van a ver ustedes con sus profesores de arquitectura, no solamente es importante la calidad del material que van a colocar, la forma de colocar el material, sino también de qué manera van a mantener las líneas. Tienen que crear una línea principal y de ahí se tienen que venir descolgando las líneas secundarias. Y aquí podemos ver claramente, mire, fíjese usted cómo esto va más o menos, no es completamente recto, porque esta cerámica no es del mismo tamaño que esto, y eso ha obligado a tener una cantería bastante grande aquí. Cuando esta cerámica se somete a ese proceso de igualación, usted la puede colocar a tope, simplemente que después de un cierto tiempo, mejor dicho, después de una cierta cantidad de piezas, tiene que colocar una junta. En los exámenes yo siempre pregunto lo mismo. Compare la cerámica con el porcelanato, compare tal con esa. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de los materiales? Porque no hay materiales perfectos. Cada un material tiene sus pros y tiene sus contras. Acá hay un elemento que no lo han tomado en cuenta, que es el mantenimiento. Cuando ustedes ya tengan sus propias casas, ya van a ver que el costo de mantenimiento, limpieza y demás cosas es muy importante. Hay pisos a los cuales son pero muy difíciles de mantener. Por ejemplo, si tuviera un piso de madera, que no es lo ideal en Santa Cruz, ese tiene que estar lustrando permanentemente. Si tienen una alfombra, dada la cantidad de polvo que hay en Santa Cruz, también requiere un mantenimiento permanente. Pero como en este caso la cerámica no es totalmente, el esmalte solamente es una capa superficial, si el tránsito es muy intenso, es posible que se desgaste y pierda la agradabilidad que debería tener. Durante muchos años se utilizó directamente el ladrillo adobito. Ahora hay una tendencia en Europa, en Buenos Aires, en Río, en todos lados, de utilizar el ladrillo común como un elemento decorativo.
Pero como ese material no es prensado, requiere y es poroso, requiere de colocar un impermeabilizante. Aquí podemos ver, por ejemplo, para el caso de cabañas, usted tiene que hacer una cabaña en San Javier, una cabaña en Buenavista, en Samaipata, queda muy interesante utilizar ladrillos comunes, ¿no? La ventaja es que no se calientan, la ventaja es que no reflejan el sol, se combinan fácilmente con algunas cosas rústicas. Durante muchísimos años en Santa Cruz, hasta el año 1960, por ahí, el 99% de los pisos, las habitaciones que tenían piso eran de ladrillo. El mosaico apareció recién a partir del año 1960 y la cerámica esmaltada a partir del año 1980. La traían de Brasil y era extremadamente cara. Y solamente se ponían esas cerámicas, por lo general, en las cocinas y en los baños. Muchas casas en Santa Cruz del centro no tenían ni siquiera piso de ladrillo, tenían piso de tierra. También acá ocurre lo mismo, en lugares donde hay frecuentes, zonas muy frecuentes, directamente se desgasta el ladrillo. Cuando llegaron los españoles acá a Santa Cruz, hacían varios tipos de materiales de cerámica. El primero era la teja común, la teja Canva original, la que no era de máquina. Los ladrillos adobitos, los ladrillos de piso y los ladrillos de noria. Si usted va a algunas comunidades, va a Samaipata, va a Valle Grande, va a encontrar sobre la calle gran cantidad de veredas, de aceras que están hechas con ladrillo. De ladrillo no adobito, sino es un ladrillo especial que por lo general tenía 20 por 20 centímetros de tamaño y un espesor un poquito más delgado que el ladrillo, de 3 centímetros más o menos. El mármol no es otra cosa que la piedra caliza sometida a un proceso de metamorfismo. Es de gran belleza, es un material caro, es un material muy delicado. Si usted lo golpea, se fractura. En algunos casos, si usted vacía por ahí café, vacía por ahí vino, vinagre, se mancha y no sale con nada. Hay mármoles de distintos colores, de distintas calidades. El más valioso es el mármol de Carrara porque es un mármol totalmente blanco. Si usted agarra y tiene un espesor, por ejemplo, de apenas 1 centímetro y lo coloca como una pared con un soporte exterior, es totalmente translúcido. Sin embargo, ese efecto se ve un poco opacado porque necesariamente tiene que poner elementos de soporte por la parte de atrás y se nota la mancha. Durante muchísimos años el mármol era sinónimo de distinción, de jerarquía, de poder económico. Si usted agarra y mira lo que era el Partenón, está totalmente revestido de mármol. Lamentablemente, con el pasar de los años, los saqueadores comenzaron a desarmar, a robarse esas piezas de mármol para llevarlas a sus propias construcciones. Yo tuve la oportunidad en Estados Unidos de ir a una casa que se llama la Marble House, una casa donde todos los pisos, las escaleras, todos son directamente de mármol, de gran belleza, donde usted no ve dónde son las uniones. Todo hecho con un sistema de encastre, ¿no es cierto? Y no existía en ese tiempo ni hay la tecnología que hay ahora, moladoras, cortadoras y demás. También es muy famoso el Taj Mahal. Seguramente han escuchado hablar de ese templo funerario que hicieron en la India. De hecho, es el edificio simétrico más perfecto del mundo. Si usted agarra y lo parte por la mitad y la da como si fuera una hoja y le dé la vuelta, no hay más que una diferencia de 3.4 centímetros.
todo hecho con mármol, de gran belleza. No debería ser utilizado, salvo mármoles muy especiales, para gradas, para pisos, porque se desgasta con mucha facilidad. En La Paz, porque Potosí, de Potosí salieron todas las riquezas, pero los ricos no vivieron nunca en Potosí, vivían en Sucre primero, y después lo trasladaron la capital a La Paz. Y va a haber en La Paz, en muchos lugares, en las aceras, cuando usted está entrando a la puerta, algunas piezas de mármol totalmente desgastadas. Dependiendo del tipo de mármol, como le digo, es resistente, impermeable, fácil limpieza, pero la dureza es entre 2 y 3, mientras que el granito es dureza 7. Los mármoles, cuando no están pulidos, son como cualquier piedra común blanca. Sin embargo, para poder poner en evidencia la belleza que este material requiere de ser pulido. Hay mármol de distintos colores, se llaman monocromáticos si tienen un solo color. Por lo general, todos tienen distintos colores dependiendo de los minerales que acompañan a la piedra caliza en el proceso de transformación del metamorfismo para transformar esa piedra caliza en mármol. Bueno, como le digo, el más famoso de todo es el mármol de Carrara. Aquí podemos ver distintos colores, ¿verdad? Todo va a depender de los minerales que acompañan a la piedra caliza original. Acá, si usted da la vuelta por la facultad,